Muy buenas a todos y bienvenidos a una nueva emisión del Observatorio Intergaláctico. En el día de hoy vamos a explorar el teorema de Gödel y algunas de las innumerables aplicaciones que tiene, cada una más sorprendente que la anterior. Día a día emitimos juicios sobre lo que nos rodea, pero la pregunta es, ¿cómo hacemos para emitir juicios? Los juicios son el resultado final de un proceso de razonamiento. El razonamiento, acorde a la definición de diccionario, es la facultad mental que permite al individuo resolver problemas, extraer conclusiones, o sea, emitir juicios de valor del tipo verdadero o falso, es más probable que llueva hoy o no, entre otros, y aprender conscientemente de los hechos estableciendo relaciones lógicas y causales entre estos. Si bien hay distintas categorizaciones de razonamiento, todas se basan en la lógica. Un razonamiento, en la práctica, se considera válido cuando hay base de información suficiente para soportar los argumentos. La cantidad de información que consideramos suficiente es algo muy discutible, pues depende de la estadística, pero a grandes rasgos un 95% se considera el estándar en la teoría de la probabilidad. Consideraciones probabilísticas aparte, siempre nos basamos en unas creencias base para luego, usando las leyes de la lógica, sacar conclusiones. Estas creencias base tienen un nombre propio y se denominan axiomas. De modo que cualquier razonamiento transcurre en el contexto de algo que se llama un sistema formal axiomático, que consiste en una serie de símbolos estandarizados, llamados alfabeto, reglas que nos dicen qué cadenas de símbolos forman fórmulas, o sea, enunciados y proposiciones que tienen sentido, o fórmulas bien formadas, y un sistema deductivo que consiste en los axiomas junto con las reglas de inferencia que nos dicen cómo tomar los axiomas y sacar razonamientos básicos. O sea, cómo tomar los ladrillos bases y construir nuestras obras de arte arquitectónico lógico. Un ejemplo muy sencillo en términos coloquiales sería: todas las personas son mortales. Juan es una persona, por lo tanto Juan es mortal. Acá estamos aplicando la llamada regla de modus ponens. En el lenguaje simbólico abstracto dice: si P implica Q y P es verdadero, entonces Q también es verdadero. Cuando razonamos, aplicamos todos estos procedimientos en series múltiples veces hasta sacar la conclusión final, aunque no seamos plenamente conscientes de la complejidad del proceso que está sucediendo en el momento en nuestros cerebros. Uno podría pensar que todo está bien y funciona perfectamente dentro de la lógica, como un mecanismo bien engrasado que funciona suavemente. Este era el credo general en la comunidad científica hasta llegado el año de 1931. En 1931, el matemático Kurt Gödel publica a los 25 años de edad su famoso teorema de incompletitud, que rompería para siempre con la confianza que se tenía en el poder absoluto de la lógica. El teorema de Gödel es uno de los resultados más llamativos que ha existido en la historia reciente de la matemática y de la lógica. Ha llamado la atención en muchísimas áreas por fuera de la matemática, como en la psicología, pero resonó muchísimo en la filosofía en general. Primero que todo deberíamos enunciar el teorema, o más bien los teoremas, porque son dos. El primer teorema de incompletitud de Gödel puede enunciarse de la siguiente forma: todo sistema axiomático consistente y recursivo para la aritmética tiene enunciados indecidibles. En particular, si los axiomas del sistema son enunciados verdaderos, puede exhibirse un enunciado verdadero y no demostrable dentro del sistema. El segundo teorema es más sencillo de enunciar y quizá un poco más claro de comprender, y dice así: el enunciado que expresa la consistencia de un sistema axiomático recursivo para la aritmética no es demostrable dentro del sistema. Antes de desmenuzar y explicar qué nos quieren decir estos teoremas, hay que mencionar que los dos teoremas de Gödel forman parte de un grupo de teoremas que se los llama como
teoremas limitativos, ya que ponen ciertos límites al uso de sistemas axiomáticos formales en la matemática, en específico a la aritmética. Por mencionar otros ejemplos de teoremas limitativos tenemos el teorema de la indefinibilidad de la verdad de Tarski o el teorema de la indecibilidad de Church. No me detendré a explicar los otros teoremas mencionados, pero sí es de notar que en general los teoremas limitativos apelan a un lema específico denominado lema diagonal, que permite establecer enunciados autorreferenciales, o sea, enunciados que se refieren a sus propias propiedades. En fin, ya aclarado esto, primero expliquemos los teoremas de Gödel de manera un poco más clara. Que un sistema axiomático sea consistente quiere decir que no se puede derivar una contradicción del mismo, mientras que la recursividad de un sistema nos habla del carácter mecánico del sistema formal. Quiero decir con esto que si tenemos un enunciado cualquiera, podemos comprobar en una cantidad finita de pasos si el enunciado pertenece o no al conjunto de axiomas postulados. Teniendo estas ideas en cuenta, para explicar el primer teorema de incompletitud, utilizaremos una analogía con las computadoras. Pensemos que nuestra computadora es una máquina de demostrar teoremas. Para esto la máquina cuenta con una lista de axiomas y reglas de inferencia, como el modus ponens. Supongamos que tenemos un teorema o una conjetura cualquiera, como la conjetura de Goldbach, que nos dice que todo número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de dos primos. Aclaremos, esto aún no está aprobado, pero por el bien del argumento asumiremos que sí. Si tenemos una prueba de la conjetura, la máquina en un número finito de pasos nos dirá si la conjetura es cierta o no, y esto lo hará chequeando los axiomas y las reglas de inferencia. Nuestra creencia en la verdad del enunciado demostrado proviene de nuestra creencia en la verdad de los axiomas y en la posibilidad de comprobar mecánicamente el enunciado. Ahora bien, lo que Gödel demuestra es que tenemos un enunciado que por la forma en la que está construido es un enunciado verdadero, pero que escapa a la lista de axiomas postulados. Es un enunciado indecidible, lo que quiere decir que no se puede demostrar ni refutar con los axiomas propuestos, pero sin embargo, al verlo sabemos que es verdadero. Aquí lo que Gödel nos muestra es que verdad y demostración no coinciden en algunos casos, o sea que hay unas verdades que son indemostrables. Bueno, pero ¿cuál es el enunciado no demostrable en cuestión? Es un enunciado que llamaremos como enunciado Gödel y que simplemente dice yo no soy demostrable. El proceso de la prueba de Gödel es quizá un poco complicado y utiliza codificaciones de enunciado. Igualmente en general opera el ya mencionado lema diagonal, que nos permite plantear un enunciado autorreferencial, en este caso un enunciado que dice de sí mismo que no es demostrable dentro del sistema formal. Si nos fijamos bien, Gödel reimagina la paradoja del mentiroso, pero en vez de plantear yo no soy verdadero y quedar en el limbo de la verdad o la falsedad del enunciado mismo, plantea la idea de la indemostrabilidad que puede ser verdadera tranquilamente. Ya teniendo en claro el primer teorema, el segundo teorema plantea que la consistencia del sistema axiomático formal no puede mostrarse dentro del sistema mismo, o sea que debemos recurrir a otros medios para hacerlo. Bien, con los teoremas ya explicados podemos hablar de algunas de las consecuencias filosóficas de los mismos. En principio, la primera consecuencia que podemos establecer es que los sistemas axiomáticos formales tienen ciertas limitaciones cuando se los aplican a ciertas áreas de la matemática como la aritmética. Una analogía podría ser pensar el sistema axiomático como si fuera un árbol, cuyas ramas crecientes son los teoremas probados. Sin embargo, hay cosas que están por fuera de las ramas, cosas que se escapan a justamente este sistema de axiomas. Otra consecuencia filosófica muy interesante es la que se denominó como el argumento antimecanicista de Lucas y Penrose. La idea general es que este argumento va en contra de la concepción de que el ser humano es igual a una máquina o computadora, o al revés, que la computadora puede tener las mismas características que un humano. El argumento antimecanicista nos plantea que las máquinas o computadoras, al utilizar sistemas de razonamiento formal, tienen un enunciado Gödel que los seres humanos podemos ver como verdadero, pero que ellas justamente no, por lo cual el cerebro humano es diferente a una máquina. Nosotros vemos una verdad que la máquina no puede ver.
El argumento antimecanicista ha sido criticado y alabado por distintos pensadores en los últimos años. Creo que en el marco de las discusiones sobre si las IA pueden ser iguales a los humanos o decir que tienen conciencia, es un argumento filosófico muy poderoso a tener en cuenta. Otra consecuencia de los teoremas de Gödel atenta contra el tejido mismo de la realidad. La disciplina que hoy llamamos física, antaño llamada filosofía natural, está basada sobre el principio de que cualquier fenómeno físico natural puede ser descrito con leyes matemáticas. Matemáticas que ellas mismas están basadas en un sistema lógico formal. La física construye leyes básicas, axiomas, de los que después sacamos conclusiones. Pero como el fundamento mismo de la física está afectado por los teoremas gödelianos, esto significa que, asimismo como con la lógica, van a haber verdades acerca de este mundo en el que vivimos que nunca van a poder ser descritas ni explicadas. Cosas que escapan al pensamiento mecanicista. Quizás fenómenos espirituales, fenómenos transmundanos que permean la realidad. No podemos evitar mencionar en este punto el parecido en cierto modo que hay entre los teoremas de Gödel y los de Hawking y Penrose. Hawking y Penrose probaron que, para cualquier modelo más o menos razonable del espacio-tiempo, cualquier modelo del universo, van a haber necesariamente singularidades. Penrose mostró que las hay del tipo físico, por colapso gravitacional, como los agujeros negros, mientras que Hawking mostró que hay singularidades del tipo cosmológico, como la del Big Bang. En resumen, en cualquier modelo físico del universo, van a haber momentos que no puede explicar, porque van a haber puntos del universo en el modelo en los que todas las leyes de la física se quiebran, puntos en los que no sabemos qué sucede, cosas que escapan al entendimiento de los mortales. Uno podría argumentar que quizás la descripción de la matemática del mundo es muy cercana a cómo son las cosas en realidad, pero no es exacta. Pero esto nos llevaría a plantear que quizás existan contradicciones. ¿Por qué? Pues porque los teoremas de incompletitud e inconsistencia de Gödel nos dicen que si un sistema es consistente, es decir, que no hay contradicciones entre los axiomas, entonces es incompleto. Hay verdades que escapan a su juicio. En cambio, si nuestro sistema lógico formal, sobre el que basamos nuestra comprensión del universo observable, nos dijese que todo es mecanicista, que todo se puede demostrar y que todo está perfectamente descrito, entonces tendríamos que nuestro sistema no es consistente, porque es completo. Esto significa que hay contradicciones. De hecho, si hay una contradicción entre cualquier par de axiomas, entonces uno puede probar absolutamente cualquier cosa. Uno podría decir que un lápiz es blanco y que es negro y rojo y azul y verde. Uno podría probar que un gato es un perro y un perro es un gato y que son dos distintos e iguales al mismo tiempo. Y llevándolo de nuevo a la física, podríamos probar que una partícula está acá y allá al mismo tiempo, cosa que de hecho sucede en el mundo cuántico. Pero entonces, ¿tenemos contradicciones o no? ¿El suelo que pisamos cada día es real o una ilusión? En fin, la matemática que describe el universo, ¿es consistente o no? Y es y no es, usted me entiende. Es curioso observar cómo a escala macroscópica, nuestro mundo parece estar hecho de bloques sólidos, tangibles, que obedecen a leyes exactas, pero que al mismo tiempo permiten que algo escape a la barrera física, que existe un más allá de la realidad, y que en el mundo microscópico de los átomos y las partículas subatómicas hay una cierta flexibilidad en contraposición a la situación anterior. Las cosas no son lo que parecen ser, y el tejido de la realidad se vuelve fantasmagórico, existente e inexistente al mismo tiempo, como el gato de Schrödinger, matemáticamente rígida, pero físicamente elástica. Una pregunta que surge de todo esto podría ser: ¿cuáles son los fenómenos que escapan a nuestro entendimiento mecanicista al hablar de la realidad a grande escala?
quizás es el fenómeno consciente, o el espiritual, si es que no son los dos parte de uno. Y en tal caso, ¿a qué escala toma forma el mundo macroscópico, donde estos fenómenos toman lugar? ¿Cuándo es que podemos decir que surge la conciencia, el ser ontológico por excelencia? Esperemos que este episodio los haya hecho reflexionar un tanto acerca de las bases mismas del razonamiento, la lógica y de qué es la realidad y la conciencia. Y por ahora es momento de abrocharse los cinturones y continuar nuestro viaje hacia el futuro, entre entidades cósmicas y espacios estelares, hacia rincones aún no descubiertos del espacio-tiempo. Nos vemos en la próxima y les deseamos un muy buen viaje, viajeros intergalácticos.